¿realmente Vincent Van Gogh se quitó la vida? La versión oficial dice que fue un suicidio. ¿Y si te dijera que hay otras teorías? La muerte de uno de los artistas más icónicos de la historia está envuelta en misterio, dudas y un trágico final. Hoy, vamos a descubrir las verdades ocultas tras la muerte de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh no solo es recordado como un pintor excepcional, sino también como una figura en constante lucha contra su propia mente. Nació en 1853 en los Países Bajos, y aunque al principio intentó seguir una carrera como predicador, encontró en la pintura una vía para expresar sus profundos sentimientos. Sin embargo, esta vida de arte estuvo marcada por una intensa lucha interna. Durante años, Vincent luchó con problemas de salud mental que lo llevaron a momentos de gran desesperación. Algunos historiadores han sugerido que podría haber sufrido de epilepsia o trastorno bipolar, diagnósticos que explican sus momentos de lucidez y su desgarradora lucha interna. El 27 de julio de 1890, en el pequeño pueblo de Auvers-sur-Oise, Vincent Van Gogh fue hallado gravemente herido en el abdomen, supuestamente por un disparo que él mismo se infligió. Según el relato oficial, Van Gogh había caminado de vuelta a su habitación en agonía, sin decir una palabra sobre lo sucedido. Sin embargo, este disparo plantea muchas preguntas. ¿Por qué no había una carta de despedida, cuando Vincent era conocido por escribir decenas de cartas a su hermano Theo? Y lo más inquietante, ¿por qué se disparó en un lugar tan doloroso y no en la cabeza o el corazón? La versión oficial de la muerte de Van Gogh ha sido cuestionada por años. En su libro, los investigadores Stephen Neff y Gregory Wadsmith presentaron la teoría de que Vincent podría haber sido herido accidentalmente por un grupo de jóvenes locales, quienes portaban una pistola defectuosa. Según esta hipótesis, Van Gogh habría asumido la culpa para proteger a los chicos. Pero hay más, algunos estudiosos creen que Vincent podría haber sido víctima de un accidente en medio de un estado mental alterado, o incluso de un acto más oscuro. Sin embargo, hasta el día de hoy, estas teorías siguen siendo objeto de debate entre historiadores y expertos del arte. En sus últimos meses, Vincent escribió numerosas cartas a su hermano Theo, quien siempre fue su apoyo incondicional. Estas cartas revelan tanto su creciente agotamiento emocional como sus intentos de mantenerse positivo a pesar de su situación. Cuando Theo recibió la noticia de la muerte de Vincent, quedó devastado y cuestionó los detalles de lo ocurrido. Estas dudas se reflejaron en los esfuerzos de Theo por aclarar lo sucedido, pero con su propia salud en deterioro, Theo no vivió lo suficiente para continuar investigando. La trágica muerte de Vincent Van Gogh ha dado pie a una narrativa que se centra en la figura del artista incomprendido, el genio atormentado por sus propios demonios. Sin embargo, a medida que surgen nuevas teorías y cuestionamientos, la percepción de su vida y su obra continúa evolucionando. Hoy, Vincent Van Gogh no solo es recordado por sus obras maestras, sino también por el misterio que envuelve su vida y su muerte. Un misterio que nos hace preguntarnos, ¿conocemos realmente la verdad? ¿Y tú, crees que Vincent Van Gogh se quitó la vida, o piensas que fue víctima de un accidente o de algo más oscuro? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias en biografías asombrosas. Nos vemos en el próximo video.